En la remota naturaleza salvaje de Maine, 3 mujeres operaron lo que parecía ser un santuario religioso durante más de 30 años. 600 mujeres entraron buscando sanación espiritual. Menos de la mitad regresaron a casa. Las que lo hicieron, volvieron cambiadas. Los archivos estatales de Maine contenían el testimonio de una sobreviviente que era tan perturbador que las autoridades se negaron a hacerlo público durante más de un siglo. Esta noche, revelamos lo que realmente ocurrió tras los muros de piedra del convento de las lágrimas eternas. Antes de continuar con la historia del convento de las lágrimas eternas, este canal no es para todos. Solo para las almas más valientes que se atreven a descubrir los capítulos más oscuros de la historia de América. Si tienes el valor de escuchar lo que realmente sucedió en las sombras de nuestro pasado, presiona el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. ¿Eres lo suficientemente valiente para unirte a nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios? Vamos a descubrirlo juntos. Lo que hace que esta historia sea particularmente escalofriante es que no fue impulsada por fanatismo religioso ni fuerzas sobrenaturales, sino por algo mucho más aterrador: la búsqueda calculada de conocimiento a cualquier costo humano, oculta tras una fachada de caridad cristiana. A finales del siglo XVIII, el distrito de Maine todavía formaba parte de Massachusetts, un territorio salvaje donde comunidades aisladas luchaban por sobrevivir a inviernos duros y realidades aún más severas. El pueblo costero de Millbridge, con una población de apenas 300 almas, servía como puesto comercial para madereros y pescadores lo bastante valientes para navegar las traicioneras aguas del Atlántico. A 15 millas tierra adentro, a través de un denso bosque marcado solo por senderos de caza nativos, se encontraba una parcela de tierra que se convertiría en sinónimo de horrores indescriptibles. Las hermanas Ashford llegaron a Millbridge en una gris mañana de octubre de 1798. Su carreta, tirada por caballos y cargada con misteriosas cajas y suministros médicos, atrajo las miradas curiosas de los habitantes del pueblo. La madre superiora Agatha Ashford bajó de la carreta con la postura de una noble europea. Una mujer impresionante, de poco más de 40 años, con cabello castaño rojizo con vetas plateadas y penetrantes ojos grises que parecían registrar cada detalle de su entorno. Su voz llevaba el acento refinado de la sociedad inglesa educada, y su comportamiento sugería a alguien acostumbrada al mando y a la obediencia absoluta. Después apareció la hermana Prudence Ashford, una mujer alta y demacrada de 30 años, con piel pálida como el alabastro y manos que se movían con la precisa gracia de una maestra artesana. Sus dedos eran largos y pálidos, con una estabilidad inusual que más tarde resultaría esencial para su macabro trabajo. A diferencia de su superiora, Prudence hablaba poco, observando el mundo con unos fríos ojos azules que no revelaban nada de sus pensamientos. Cuando hablaba, su voz tenía rastros de un acento escocés, culto, pero con una frialdad subyacente que incomodaba incluso a los más duros hombres de la frontera. La más joven del trío, la novicia Temperance Ashford, parecía tener poco más de 22 años. Poseía una belleza inquietante que atraía miradas inmediatas, cabello negro azabache, piel porcelana y oscuros ojos que parecían guardar secretos antiguos. Pero había algo perturbador en su belleza, una cualidad que hacía que las madres instintivamente acercaran a sus hijos cuando ella pasaba. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, y tenía la inquietante costumbre de observar a la gente como si fueran especímenes en una colección. Las hermanas Ashford afirmaban ser monjas anglicanas que huían de la persecución religiosa en Inglaterra, buscando establecer una nueva orden en la naturaleza salvaje de América. Llevaban impresionantes cartas de recomendación de autoridades eclesiásticas inglesas, documentos que más tarde se revelarían como falsificaciones magistrales. Su historia resultó lo suficientemente convincente para satisfacer a la comunidad protestante de Millbridge, que veía la presencia de mujeres religiosas educadas como una influencia civilizadora en su tosco asentamiento fronterizo. Con monedas de oro que parecían inagotables, las hermanas compraron casi 200 acres de tierra remota de una viuda agradecida que había luchado por pagar las deudas de su difunto esposo. El precio que pagaron, 3 veces el valor tasado de la tierra, levantó sospechas, pero también aseguró la cooperación entusiasta de las autoridades locales. De inmediato contrataron a todos los carpinteros,
albañiles y trabajadores disponibles en la región para construir su retiro religioso. El edificio que se alzó en medio de la naturaleza durante los siguientes 8 meses no se parecía a ninguna estructura religiosa que los trabajadores hubieran visto. 3 pisos de piedra gris extraída de la costa cercana, con muros lo suficientemente gruesos como para silenciar cualquier sonido proveniente del interior. Las ventanas eran inusualmente pequeñas y estaban colocadas en lo alto de las paredes, lo que hacía imposible ver el interior desde el nivel del suelo. Lo más peculiar era el sótano, que requería una excavación extensa y cimientos reforzados, mucho más allá de lo necesario para un simple almacén. Cuando se les preguntó por la arquitectura inusual, la Madre Superiora Ágata explicó con una serena sonrisa. La penitencia requiere soledad, y la soledad requiere un confinamiento adecuado. Nuestras hermanas en Inglaterra han aprendido que la sanación espiritual es más efectiva cuando la penitente está completamente apartada de las distracciones mundanas. La explicación satisfizo a la mayoría, aunque algunos de los trabajadores mayores se preguntaban en privado por qué una casa de Dios debía parecerse tanto a una fortaleza. Las hermanas Ashford supervisaron cada detalle de la construcción con una atención meticulosa. Insistieron en modificaciones específicas que parecían extrañas a los constructores. Puertas reforzadas con pesadas cerraduras, sistemas de drenaje capaces de manejar grandes volúmenes de líquido y conductos de ventilación más apropiados para una instalación médica que para un convento. Cuando los trabajadores preguntaron por estas características, las hermanas citaron su experiencia en instituciones religiosas similares en Europa, afirmando que eran instalaciones estándar para la consejería espiritual intensiva. El Dr. Samuel Hardwell, médico itinerante que viajaba entre los asentamientos fronterizos, se convirtió en uno de los primeros y más entusiastas partidarios de las hermanas. Un hombre de 50 años con reputación de pensamiento médico progresista quedó inmediatamente impresionado por el aparente conocimiento de las hermanas sobre la psicología femenina y los trastornos mentales. Durante su primer encuentro, quedó asombrado por su sofisticada comprensión de condiciones que la mayoría de los médicos apenas reconocían. Las hermanas poseen una visión notable de la naturaleza de la histeria y la melancolía femenina, escribió en su diario. Sus métodos, aunque poco convencionales, están basados en principios médicos sólidos que, me temo, están décadas por delante de la práctica americana actual. Hablan de técnicas que abordan las causas fundamentales de la perturbación mental en lugar de simplemente tratar los síntomas. Lo que el Dr. Hardwell no registró en su diario oficial fue la conversación privada que tuvo con la Madre Superiora Ágata sobre los arreglos financieros de su colaboración. A cambio de referir casos difíciles al convento y proporcionar suministros médicos a través de sus contactos, el Dr. Hardwell recibiría un generoso pago mensual y acceso a detallados estudios de casos que podrían impulsar su propia carrera médica. Para un médico que luchaba por ganarse la vida en la frontera, era una oferta demasiado valiosa como para rechazarla. La reputación del convento se extendió por todo el territorio con una velocidad sorprendente. Familias de asentamientos tan lejanos como Portsmouth, Portland e incluso Boston comenzaron a escuchar recomendaciones susurradas sobre la habilidad milagrosa de las hermanas Ashford para transformar a mujeres problemáticas en ciudadanas modelo. El costo era alto, $20 de plata por un mes de tratamiento, 50 por 3 meses y 100 por lo que llamaban reforma completa guión. Pero para familias desesperadas que lidiaban con hijas escandalosas o esposas histéricas, parecía un pequeño precio a pagar por la paz y el respeto. Los tipos de mujeres enviadas al convento de las lágrimas eternas reflejaban las ansiedades sociales de la América de principios del siglo XIX. Madres solteras que se negaban a revelar la identidad de sus amantes llegaban junto a esposas que habían desafiado públicamente la autoridad de sus maridos. Hijas que rechazaban matrimonios arreglados eran entregadas a la misma institución que recibía a mujeres que habían mostrado demasiado interés en libros o política. El hilo común era la desobediencia. Mujeres que, de alguna manera, habían salido de los estrechos límites del comportamiento femenino aceptable. Las tensiones religiosas de la época también influían en la clientela del convento. Familias puritanas enviaban a veces a hijas que habían mostrado interés por enseñanzas anglicanas o metodistas, mientras que familias anglicanas se deshacían de hijas atraídas por el fervor emocional de los bautistas.
Las hermanas Ashford aceptaban todas las denominaciones con el mismo entusiasmo, afirmando que sus métodos trascendían las diferencias sectarias a través del poder universal de la disciplina cristiana. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal en el convento de las Lágrimas Eternas llegó en una amarga noche de febrero de 1803, cuando el joven Thomas Brewster estaba cazando en el bosque que rodeaba la misteriosa institución. El cazador de 20 años había estado siguiendo el rastro de un ciervo herido durante horas a través del bosque nevado, cuando sonidos inusuales llamaron su atención hacia el edificio de piedra que se erguía oscuro contra el cielo invernal. Thomas había crecido en esos bosques y conocía cada sonido natural, el crujido de las ramas cargadas de hielo, el aullido distante de los lobos, el susurro del viento entre las agujas de los pinos. Pero lo que escuchó esa noche era diferente, profundamente perturbador e inconfundiblemente humano. A través del aire pesado por la nieve, se oían gritos que subían y bajaban en oleadas, a veces convirtiéndose en sollozos desesperados antes de estallar nuevamente en alaridos primitivos de agonía que helaban su sangre. Abandonando a su presa herida, Thomas se acercó sigilosamente al convento, con el corazón latiendo con fuerza mientras los terribles sonidos continuaban. El edificio parecía completamente oscuro desde el exterior, pero cuando rodeó hacia la parte trasera, notó un tenue resplandor que emanaba de unas ventanas del sótano, parcialmente ocultas por montones de nieve. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que se acercaba, y junto con ellos escuchó otros sonidos, el chocar de instrumentos metálicos, conversaciones urgentes en voz baja y algo que sonaba inquietantemente parecido a una sierra. A través de una ventana del sótano parcialmente cubierta de escarcha, Thomas vislumbró una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. El sótano había sido convertido en lo que solo podía describirse como un teatro quirúrgico, brillantemente iluminado por docenas de lámparas de aceite y velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Una mujer estaba sujeta a una mesa de madera con correas de cuero, su cabeza inmovilizada por un aparato metálico que parecía más un instrumento de tortura que equipo médico. La hermana Prudence estaba de pie sobre la mujer inmovilizada, su pálido rostro enrojecido por la concentración mientras manipulaba lo que parecía ser una larga y delgada varilla metálica. La cabeza de la paciente estaba parcialmente rapada, revelando un cuero cabelludo pálido marcado con líneas oscuras dibujadas con tinta. Lo más horripilante era que claramente había una apertura en el cráneo de la mujer. Thomas pudo ver el brillo del hueso expuesto y algo más oscuro debajo, que comprendió con horror enfermizo que era tejido cerebral. Los ojos de la mujer que gritaba estaban abiertos de par en par por el terror y el dolor. Pero lo que hacía la escena aún más espantosa era el desapego clínico de sus torturadoras. La Madre Superiora Ágata estaba cerca con un cuaderno, registrando observaciones con calma, como si estuviera documentando un procedimiento médico rutinario. La novicia Temperance sostenía instrumentos adicionales, pasándoselos a la hermana Prudence con la eficiencia practicada de una asistente quirúrgica experimentada. Thomas observó paralizado mientras la hermana Prudence insertaba la varilla metálica más profundamente en el cráneo de la mujer. Los gritos alcanzaron un clímax que parecía sacudir las piedras mismas del edificio, y de repente se cortaron cuando la paciente perdió la conciencia. Las hermanas continuaron trabajando con precisión metódica, aparentemente sin preocuparse de que la paciente ya no respondiera a sus manipulaciones. Incapaz de seguir presenciando aquella escena, Thomas huyó en la noche, tropezando entre los montones de nieve en un pánico ciego. La imagen de aquella cámara subterránea quedó grabada en su memoria, la eficiencia casual de los procedimientos, el desapego científico de las perpetradoras y, lo más aterrador de todo, la certeza de que claramente no era la primera vez que tales horrores ocurrían dentro de esos muros de piedra. Cuando Thomas llegó al pueblo a la mañana siguiente, irrumpió en la herrería de su padre, balbuceando sobre cámaras de tortura y cirugías cerebrales con una intensidad frenética que hizo temer a su padre que el muchacho hubiera perdido la cordura. El señor Brewster, un hombre práctico que valoraba la estabilidad de la comunidad por encima de todo, escuchó con creciente alarma mientras su hijo describía escenas que parecían sacadas de novelas góticas más que de una institución religiosa respetable. Thomas, dijo su padre con cautela, estabas cazando solo, en medio de una tormenta de nieve, después de seguir a un animal herido durante horas. La mente puede jugar malas pasadas en tales circunstancias.
quizás lo que viste fue algún tipo de procedimiento médico. Se sabe que las hermanas tratan ciertos males femeninos que requieren intervenciones íntimas. Pero la descripción de Thomas era demasiado detallada, demasiado específica para ser descartada como una alucinación o un malentendido. Podía describir la disposición de la cámara subterránea, los instrumentos específicos que había visto y, lo más convincente, la manera clínica y calculada en la que se llevaban a cabo los procedimientos. No se trataba de la violencia caótica de la locura, sino de algo mucho más siniestro, sistemático, metódico y claramente practicado. El señor Brewster decidió consultar con el diácono Morrison, el ciudadano más respetado del pueblo y autoridad moral no oficial. Morrison era un hombre cauteloso que había construido su reputación sobre juicios cuidadosos y la armonía comunitaria. Las hermanas Ashford habían sido ciudadanas modelo durante 5 años, contribuyendo generosamente a las caridades locales y manteniendo una conducta impecable en sus raras apariciones públicas. Más importante aún, varias familias prominentes tenían actualmente hijas y esposas recibiendo tratamiento en el convento. Debemos ser extremadamente cuidadosos, advirtió el diácono Morrison después de escuchar el relato de Thomas. Acusaciones de esta naturaleza podrían destruir reputaciones y destrozar nuestra comunidad. Estas son respetadas mujeres de Dios, no criminales comunes. Debe haber una explicación razonable para lo que el muchacho cree haber visto. Sin embargo, el diácono era demasiado responsable como para ignorar por completo acusaciones tan graves. Aceptó hacer una investigación discreta, visitando el convento la semana siguiente bajo el pretexto de discutir un evento de recaudación de fondos de la iglesia que requeriría la participación de las hermanas. La Madre Superiora Ágata lo recibió en el austero salón del convento, una sala escasamente amueblada, dominada por un gran crucifijo de madera y pinturas religiosas que parecían observar a los visitantes con ojos acusadores. Su comportamiento era perfectamente amable y sereno, sin mostrar ansiedad ni culpa mientras servía té y preguntaba por la salud de la familia del diácono con aparente preocupación genuina. Cuando el diácono Morrison mencionó con delicadeza que algunos cazadores locales habían reportado ruidos extraños provenientes del convento por la noche, el rostro de la Madre Superiora Ágata mostró solo una leve preocupación y comprensión. Diácono Morrison, dijo con su refinado acento inglés, a menudo realizamos intensas sesiones de oración para nuestras residentes más problemáticas durante las horas tranquilas de la noche. El proceso de purificación espiritual puede ser bastante ruidoso, especialmente en mujeres que han llevado vidas de pecado y corrupción moral. Explicó que muchas de sus pacientes llegaban en estados de grave angustia espiritual, poseídas por demonios de orgullo, lujuria y rebeldía que luchaban desesperadamente contra el poder purificador de la disciplina cristiana. Algunas mujeres, continuó con triste compasión, han permitido que el mal eche raíces tan profundas en sus almas que el proceso de extracción requiere un esfuerzo considerable. Los sonidos que escucharon sus cazadores probablemente eran los gritos de demonios siendo expulsados a través del poder de la oración y la penitencia. La explicación fue entregada con tal sinceridad y sofisticación teológica que el diácono Morrison se encontró asintiendo. El concepto de guerra espiritual era familiar para todos los cristianos de la frontera, y la idea de que almas particularmente corrompidas pudieran requerir medidas extremas para su salvación no era inverosímil dentro del contexto religioso de la época. La Madre Superiora Ágata luego se ofreció a mostrarle los niveles superiores del convento, guiándolo por dormitorios austeros pero limpios, donde varias mujeres se sentaban en silenciosa contemplación. Las residentes parecían tranquilas y profundamente absortas en la oración o meditación, aunque el diácono Morrison notó que se movían con una precisión mecánica, más que con la espontaneidad natural de los seres humanos. Cuando intentó hacer contacto visual con ellas, parecían mirarlo a través de él, como si su atención estuviera centrada en algo invisible en la distancia. Cuando el diácono preguntó por la posibilidad de visitar los niveles subterráneos, la Madre Superiora Ágata explicó que allí se realizaban las sesiones intensivas de consejería espiritual para las mujeres que requerían la atención más enfocada. Me temo que sería inapropiado que un hombre presenciara procedimientos tan íntimos, dijo con una modesta sonrisa. Algunos de nuestros tratamientos para la corrupción espiritual femenina requieren un examen privado del alma que comprometería la dignidad de la paciente si fuera observado por ojos masculinos.
La explicación parecía razonable dentro de las convenciones sociales de la época, y el diácono Morrison salió del convento sintiéndose tranquilo, convencido de que Thomas Brewster había interpretado mal lo que había presenciado. Sin embargo, algo continuó perturbándolo durante el viaje de regreso. Una sutil sensación de malestar que no podía identificar del todo, pero que no lograba sacarse de la mente. Las mujeres que había observado parecían demasiado silenciosas, demasiado controladas, moviéndose con una uniformidad antinatural que le recordaba más a sonámbulas que a seres humanos conscientes. Y había un olor en todo el edificio que no podía ubicar con precisión, no solo el esperado aroma de medicinas y productos de limpieza, sino algo más profundo que le recordaba inquietantemente a los hospitales de campaña que había visitado durante la Guerra de Independencia, donde la peste de sangre y sufrimiento era tan intensa que parecía revestir la garganta desde dentro. Tras la visita del diácono Morrison, las hermanas Ashford implementaron medidas de seguridad adicionales que hicieron sus operaciones aún más secretas. Los fuertes gritos que habían alertado a Thomas Brewster fueron reemplazados por un silencio inquietante que resultaba incluso más ominoso que las anteriores perturbaciones nocturnas. Las familias locales continuaron enviando a sus mujeres problemáticas al convento y las hermanas las seguían recibiendo con los brazos abiertos, ofreciendo promesas cada vez más sofisticadas de transformación. Sin embargo, los residentes más observadores comenzaron a notar patrones inquietantes que sugerían que algo estaba profundamente mal con los tratamientos administrados detrás de aquellos muros de piedra. Las mujeres que ingresaban al convento para corrección espiritual a menudo regresaban meses después siendo personas completamente diferentes. No reformadas o redimidas, sino fundamentalmente alteradas, de formas que desafiaban toda explicación. Mary Prescott había sido una joven vivaz de 19 años, conocida en todo Millbridge por su agudo ingenio, su risa contagiosa y su independencia obstinada, que había escandalizado a su familia al rechazar 3 propuestas de matrimonio de jóvenes considerados adecuados. Sus padres, mortificados por sus exhibiciones públicas de rebeldía, finalmente la enviaron al convento por 6 meses de guía espiritual para prepararla para una vida matrimonial adecuada. Cuando Mary regresó a casa, sus padres se sintieron inicialmente encantados con la transformación. Había desaparecido la hija rebelde que discutía sobre todo, desde las tareas domésticas hasta la doctrina religiosa. En su lugar había una mujer dócil y de mirada vacía, que solo hablaba cuando se le dirigía directamente y jamás expresaba opiniones o deseos personales. Aceptó la primera propuesta de matrimonio que recibió con obediencia mecánica, sin mostrar emoción ni preferencia por el compromiso. Pero con el paso de las semanas, los padres de Mary comenzaron a preocuparse profundamente por la condición de su hija. No mostraba reconocimiento por sus comidas favoritas, pertenencias queridas ni amistades de la infancia. Cuando le mostraban cartas que ella misma había escrito antes de su tratamiento, las miraba sin comprender, como si fueran documentos escritos por una completa desconocida. Lo más perturbador era que no mostraba ninguna reacción emocional, ni alegría ni tristeza, ni placer ni dolor parecían registrarse en su conciencia. El doctor Harwell, al ser consultado sobre la condición de Mary, elogió el trabajo de las hermanas como un éxito absoluto. La paciente ha sido curada de los defectos mentales que la hacían inadecuada para el matrimonio y la maternidad, declaró con confianza. El espíritu rebelde que tanto angustió a su familia ha sido completamente eliminado mediante la disciplina espiritual adecuada. Sin embargo, la madre de Mary notó detalles que la inquietaron profundamente. Su hija tenía cicatrices inusuales en el cuero cabelludo, parcialmente ocultas por el cabello, pero visibles al lavarlo y cepillarlo. Las cicatrices formaban un patrón deliberado, que sugería algún tipo de procedimiento intencional más que una lesión accidental. Cuando le preguntaron por ellas, Mary dijo no recordar cómo las había obtenido, afirmando simplemente que no recordaba nada de su tiempo en el convento, excepto que había rezado con todas sus fuerzas para convertirse en una mejor mujer. Transformaciones similares comenzaron a ocurrir con frecuencia creciente a medida que la reputación del convento se extendía por toda Nueva Inglaterra. Hannah Morse, enviada para tratamiento de melancolía tras la muerte de su bebé, regresó a casa 3 meses después como una mujer antinaturalmente alegre, que aseguraba no recordar haber tenido nunca un hijo.
Cuando le mostraron la ropa y los juguetes del bebé, no mostró ningún reconocimiento ni reacción emocional, como si toda esa parte de su vida hubiera sido completamente borrada de su memoria. El caso de Elizabeth Thornton fue quizás el más perturbador. La esposa de un comerciante había sido internada en el convento por histeria, después de acusar públicamente a su esposo de adulterio y exigir el divorcio, un comportamiento escandaloso que amenazaba la reputación de ambas familias. Cuando regresó después de 4 meses de tratamiento, no solo retiró sus acusaciones, sino que insistió en que nunca las había hecho. Más inquietante aún, parecía no recordar los eventos que habían llevado a su internamiento, describiendo su matrimonio como perfectamente feliz y a su esposo como un hombre intachable. La condición física de Elizabeth también era alarmante. Se quejaba de fuertes dolores de cabeza que la dejaban postrada durante días, y sus familiares notaban que a menudo parecía confundida con información básica. Olvidaba los nombres de amigos de toda la vida, se perdía en barrios que conocía bien y tenía problemas con tareas simples que antes realizaba sin esfuerzo. Al igual que las otras mujeres reformadas, tenía misteriosas cicatrices en el cuero cabelludo y decía no recordar cómo las había adquirido. El Dr. Harwell continuaba defendiendo con entusiasmo los métodos de las hermanas Ashford, aunque su propio comportamiento se volvió cada vez más errático con los años. El que alguna vez fue un médico respetado comenzó a beber en exceso y a hablar con frecuencia en monólogos incoherentes acerca del avance de la ciencia médica y los sacrificios necesarios por el bien de la humanidad. Sus diarios de ese periodo, descubiertos tras su muerte, revelan a un hombre luchando con su conciencia, mientras justificaba acciones cada vez más horribles. Los procedimientos que he presenciado desafían todos los principios de ética médica que me enseñaron. Sin embargo, los resultados son innegables. Las hermanas han logrado lo que los médicos europeos solo teorizan: alterar la personalidad, suprimir recuerdos específicos y modificar el comportamiento mediante intervención quirúrgica directa en el cerebro. Su documentación es meticulosa, su metodología sólida, sus resultados consistentes y reproducibles. La historia juzgará si somos pioneros que avanzan el conocimiento humano o monstruos que explotan el sufrimiento humano. El flujo de correspondencia entre el convento y diversas instituciones médicas europeas se intensificó dramáticamente durante este periodo. Aunque los trabajadores de correos locales estaban obligados a la confidencialidad mediante generosos pagos, no pudieron evitar notar el volumen inusual de paquetes y cartas con direcciones extranjeras. Las hermanas Ashford recibían envíos regulares de textos médicos, instrumentos quirúrgicos y compuestos químicos, mientras enviaban detallados informes y lo que parecía ser especímenes biológicos preservados. La Madre Superiora Agatha comenzó a realizar viajes mensuales a Portland y Boston, regresando siempre con cajas de suministros y equipos que requerían un manejo cuidadoso. Explicaba a los curiosos habitantes locales que el convento estaba pionero en tratamientos revolucionarios para los trastornos mentales femeninos, combinando la sanación espiritual tradicional con los últimos avances de la ciencia médica europea. Su porte refinado y evidente educación hacían que estas explicaciones parecieran plausibles para una comunidad que valoraba tanto la fe religiosa como el progreso científico. Sin embargo, algunos residentes seguían profundamente sospechosos de los cambios que observaban en las pacientes del convento. Martha Godwin, cuya hija Rebecca había pasado por un tratamiento y regresado profundamente alterada, comenzó a preguntar en secreto a otras familias sobre sus experiencias. Descubrió un patrón inquietante: ninguna de las mujeres que había recibido tratamiento intensivo en las instalaciones subterráneas recordaba nada de su tiempo en el convento, excepto fragmentos de oraciones e instrucción religiosa. La investigación de Martha reveló otro hecho aún más perturbador: varias mujeres simplemente nunca habían regresado del convento. Cuando las familias preguntaban por sus hijas o esposas desaparecidas, las hermanas Ashford afirmaban que estas mujeres habían experimentado un despertar espiritual tan profundo que habían elegido quedarse como residentes permanentes, dedicando sus vidas a la oración y el servicio. Sin embargo, cuando las familias solicitaban visitarlas, eran rechazadas amablemente pero con firmeza, con la explicación de que las mujeres habían tomado votos estrictos de silencio y reclusión, que prohibían cualquier contacto con su vida anterior. El misterio se profundizó cuando Martha descubrió que el convento aceptaba mujeres de lugares cada vez más lejanos.
familias adineradas de Nueva York, Filadelfia e incluso Charleston enviaban a sus hijas más problemáticas a la remota institución de Maine, aparentemente dispuestas a pagar sumas enormes y viajar grandes distancias por la promesa de una transformación conductual completa. Las tarifas habían aumentado en consecuencia. Las hermanas cobraban hasta $500 por lo que llamaban reforma integral, un proceso que normalmente requería 6 meses y garantizaba la eliminación permanente de todos los rasgos y tendencias no deseados. A medida que el convento entraba en su segunda década de funcionamiento, las hermanas Ashford se habían consolidado como autoridades reconocidas en los trastornos mentales femeninos, tanto en las comunidades médicas de Estados Unidos como de Europa. Su reputación cuidadosamente construida atrajo la atención de algunos de los médicos e investigadores más prestigiosos de la época, hombres fascinados por los detallados estudios de casos y las tasas de éxito aparentemente asombrosas documentadas en la correspondencia regular que las hermanas mantenían con las instituciones médicas. Uno de sus corresponsales más dedicados fue el Dr. Jonathan Wetmore de la Facultad de Medicina de Harvard, quien mantuvo un intercambio de cartas durante más de 15 años. En sus comunicaciones, preservadas en los archivos de Harvard, expresaba su asombro ante la sofisticación de la investigación. La documentación de sus técnicas de modificación conductual supera cualquier cosa que haya encontrado en la literatura europea contemporánea. La precisión con la que correlacionan intervenciones físicas específicas con cambios predecibles de personalidad sugiere un nivel de comprensión que nuestra profesión no alcanzará en décadas. Lo que el Dr. Whitmore no sabía era que estaba leyendo descripciones clínicas de procedimientos que más tarde serían reconocidos como formas primitivas de lobotomía, trepanación y daño cerebral sistemático. Las hermanas Ashford habían desarrollado un profundo conocimiento de la anatomía craneal y la función cerebral mediante años de experimentación sin restricciones en sujetos humanos, acumulando información que los investigadores legítimos solo podían teorizar a partir de estudios con animales y autopsias. La metodología de investigación de las hermanas era perturbadoramente meticulosa. Mantenían registros detallados de los rasgos de personalidad, patrones de comportamiento y características psicológicas de cada paciente antes del tratamiento, y luego documentaban cada aspecto de sus procedimientos experimentales con precisión científica. Las observaciones posteriores registraban cambios en memoria, personalidad, función cognitiva y conducta, con la misma minuciosidad que caracterizaba a la investigación médica legítima. Las técnicas quirúrgicas evolucionaron significativamente durante este periodo. La hermana Prudence se convirtió en una experta en lo que llamaba intervención craneal dirigida, desarrollando métodos para acceder a regiones específicas del cerebro mediante puntos de entrada calculados con exactitud. Sus detallados dibujos anatómicos, descubiertos décadas más tarde, mostraban diversos abordajes a estructuras cerebrales con medidas y ángulos precisos que evidenciaban un profundo conocimiento de la anatomía craneal. Los procedimientos se realizaban con una frialdad clínica que los hacía aún más aterradores. Las pacientes eran sedadas con láudano u otros opiáceos, pero no lo suficiente como para eliminar la conciencia por completo. Las hermanas necesitaban que sus sujetos permanecieran conscientes y reactivos, para así monitorear los efectos de las intervenciones en tiempo real. Les hacían preguntas, daban órdenes y observaban los cambios en la conducta mientras manipulaban distintas regiones cerebrales con sus instrumentos. La novicia Temperance se convirtió en la experta del grupo en condicionamiento psicológico y reconstrucción conductual. Desarrolló protocolos elaborados para reforzar los efectos de las cirugías mediante programas cuidadosamente diseñados de recompensa y castigo, manipulación sensorial y presión psicológica. Sus métodos incluían nutrición controlada, privación del sueño, exposición a temperaturas extremas y aislamiento social, todo calibrado para destruir las estructuras de personalidad existentes y reconstruirlas según las especificaciones deseadas. Las hermanas también fueron pioneras en el uso de diversos compuestos químicos para mejorar los resultados de sus experimentos. Gracias a su red de contactos médicos, obtenían acceso a sustancias que no estarían disponibles para la medicina convencional durante décadas. Experimentaban con diferentes combinaciones de drogas, documentando sus efectos sobre la conciencia, la memoria y la susceptibilidad a la manipulación psicológica con el mismo enfoque sistemático que aplicaban a su trabajo quirúrgico. Para 1815, el convento había procesado a más de 400 mujeres en sus programas de tratamiento.
Las hermanas mantenían registros estadísticos detallados que mostraban tasas de éxito superiores al 90%, aunque su definición de éxito era la eliminación total de los rasgos o comportamientos indeseados que habían motivado el ingreso de la paciente. Las mujeres que morían durante el tratamiento eran registradas como fracasos, y sus cuerpos eran preservados para estudios posteriores. El alcance de sus operaciones creció dramáticamente durante este periodo. Comenzaron a aceptar lo que llamaban voluntarias para la investigación, generalmente mujeres indigentes sin vínculos familiares, a quienes se les ofrecía comida, refugio y una modesta compensación a cambio de participar en tratamientos experimentales destinados a avanzar el conocimiento médico sobre la mente femenina. Estas mujeres, a menudo prostitutas, vagabundas o viudas sin medios de subsistencia, proporcionaban a las hermanas sujetos de prueba para sus procedimientos más peligrosos y radicales. La documentación de estos experimentos, descubierta décadas después en archivos ocultos en el convento, revela un enfoque sistemático y escalofriante hacia la experimentación humana. Las hermanas registraban mediciones precisas de dimensiones craneales, descripciones detalladas de reacciones del tejido cerebral a diversos estímulos y observaciones cuidadosas sobre la relación entre intervenciones quirúrgicas específicas y cambios conductuales. Además, mantenían una extensa correspondencia con investigadores de Europa y América, vendiendo sus hallazgos a instituciones médicas que no podían o no querían realizar esos estudios por sí mismas. Las cartas revelan la existencia de un próspero mercado negro de datos de experimentación humana, con las hermanas Ashford como principales proveedoras de información que no podía obtenerse por medios legítimos. El Dr. Heinrich Zimmermann, de la Universidad de Viena, se convirtió en uno de sus clientes más lucrativos, pagando sumas considerables por documentación detallada sobre la modificación de la personalidad mediante intervención quirúrgica. Sus cartas, interceptadas décadas más tarde por las autoridades, solicitaban específicamente información sobre procedimientos para eliminar recuerdos concretos, reducir la respuesta emocional y crear lo que él denominaba estados de comportamiento sumiso en sujetos femeninos. La Universidad de Edimburgo, irónicamente la misma institución que había expulsado a la doctora Agatha Brannan años antes, compró sin saberlo datos de investigación a su antigua colega, a través de intermediarios que ocultaron la verdadera fuente de la información. La Escuela de Medicina incorporó los hallazgos de las Ashford en su plan de estudios, enseñando técnicas quirúrgicas y teorías psicológicas que, en realidad, se basaban en experimentación humana sistemática llevada a cabo en la remota región salvaje de Maine. Quizá lo más escalofriante fue que las hermanas empezaron a aceptar encargos personalizados para modificaciones de comportamiento. Las familias adineradas podían solicitar cambios específicos en la personalidad de sus parientes problemáticos. Eliminación de intereses artísticos, reducción de la curiosidad intelectual, supresión de los vínculos románticos o creación de obediencia doméstica perfecta. Las hermanas desarrollaron procedimientos especializados para cada tipo de modificación, cobrando precios altísimos por sus servicios cada vez más sofisticados. La cuidadosa fachada que había protegido a las hermanas Ashford durante casi 2 décadas comenzó a mostrar grietas serias en el invierno de 1818, cuando una joven llamada Sarah Whitman llegó al convento en circunstancias que terminarían por provocar su caída. A diferencia de las mujeres rotas y desesperadas que solían buscar la ayuda de las hermanas, Sarah llegó como una luchadora, poseedora de una inteligencia aguda y una fuerza de voluntad inquebrantable que no había sido destruida por las presiones sociales que usualmente precedían la reclusión en la institución. El crimen de Sarah había sido dar a luz a un hijo fuera del matrimonio y negarse obstinadamente a revelar la identidad del padre, pese a meses de presión por parte de su acomodada familia de Boston. Sus padres, comerciantes prominentes con una reputación que proteger, inicialmente intentaron arreglar un matrimonio discreto o una adopción secreta que preservara el honor familiar. Cuando Sarah rechazó ambas opciones, insistiendo en su derecho a quedarse con su hijo y vivir de forma independiente, la declararon mentalmente inestable y arreglaron su internamiento en el convento de las lágrimas eternas. A sus 24 años, Sarah poseía una formidable inteligencia, cultivada por sus padres progresistas hasta que su embarazo la convirtió en una vergüenza social. Había recibido una educación inusualmente completa para una mujer de su época, incluyendo acceso a textos médicos gracias a las conexiones de su padre con médicos de Boston.
Este conocimiento resultaría crucial para que pudiera reconocer la verdadera naturaleza de las actividades de las hermanas Ashford. Desde el momento de su llegada, Sarah comprendió que el convento no era lo que aparentaba. Las otras residentes se movían con la precisión mecánica de personas cuyas personalidades habían sido alteradas fundamentalmente, con respuestas antinaturales y controladas, y miradas perturbadoramente vacías. Muchas llevaban cicatrices visibles en el cuero cabelludo, parcialmente ocultas por el cabello que había crecido sobre las zonas quirúrgicas. Lo más revelador, varias mujeres mostraban claros síntomas de daño cerebral, dificultades para hablar, problemas de memoria y cambios de personalidad tan extremos que parecían personas completamente diferentes. El conocimiento médico de Sarah le permitió reconocer esos síntomas como resultado de intervenciones quirúrgicas deliberadas en el cerebro. Durante su primera semana en el convento, fue sometida a los mismos exámenes preliminares que precedían a todos los tratamientos intensivos. Mediciones detalladas de su cráneo, extensos cuestionarios sobre sus rasgos de personalidad y comportamientos, y pruebas físicas que parecían diseñadas para mapear sus respuestas neurológicas, más que para evaluar su estado espiritual. Las hermanas Ashford se mostraron perplejas ante la resistencia de Sarah a sus procedimientos de condicionamiento estándar. La mayoría de las pacientes, ya quebradas por la vergüenza social y el rechazo familiar, se sometían rápidamente a la estructura autoritaria del convento. Sarah, sin embargo, mantuvo su desafío, incluso bajo tratamientos cada vez más severos, diseñados para destruir sus defensas psicológicas y prepararla para la intervención más invasiva. Fue sometida a aislamiento solitario durante días, privada de alimentos y agua, y sometida a horas de abuso psicológico para destruir su autoestima. La hermana Temperance, la experta en condicionamiento conductual, empleó todas sus técnicas para quebrar la voluntad de Sarah. Privación sensorial, temperaturas extremas, interrupción del sueño y constante ataque verbal contra su carácter y valor como ser humano. A pesar de todo, Sarah se mantuvo alerta y determinada a escapar. Usó su tiempo en aislamiento para memorizar el diseño del convento, las rutinas de las hermanas y planear su eventual fuga. Más importante aún, comenzó a documentar sus observaciones en un diario improvisado, escrito en pedazos de papel con tinta hecha de jugo de bayas, que escondía cuidadosamente en las costuras de su ropa. El gran descubrimiento de Sarah llegó durante una violenta tormenta eléctrica en marzo de 1819, cuando inundaciones en el sótano interrumpieron las operaciones normales del convento. Las hermanas se vieron obligadas a trasladar equipos y pacientes a los pisos superiores, creando una confusión que le dio a Sarah la oportunidad que había estado esperando. En medio del caos, logró escabullirse de sus guardianas y comenzó a explorar zonas prohibidas del edificio, normalmente vetadas a las pacientes. Lo que descubrió en las cámaras subterráneas superó sus peores temores. Mesas de operaciones equipadas con correas para inmovilizar completamente a las pacientes. Colecciones de instrumentos quirúrgicos desconocidos para la medicina convencional. Y lo más aterrador, tejido cerebral humano preservado en frascos de vidrio, cuidadosamente etiquetados con nombres de pacientes, fechas y notas de procedimientos. Los registros quirúrgicos que halló describían procedimientos que reconoció como daño cerebral deliberado, infligido con precisión científica. Las notas detallaban la extracción sistemática de tejido cerebral de regiones específicas, junto con observaciones minuciosas sobre los cambios resultantes en personalidad, memoria y comportamiento. Algunas entradas incluían dibujos detallados de cráneos abiertos y diagramas anatómicos que mostraban los puntos exactos de las intervenciones quirúrgicas. Lo más incriminatorio fue el descubrimiento de amplios archivos de correspondencia que contenían cartas de médicos europeos que pagaban grandes sumas de dinero por los datos de investigación de las hermanas. Estas cartas discutían la compra de resultados experimentales y especímenes anatómicos con la misma indiferencia comercial que si se tratara de mercancías comunes. Sarah comprendió entonces que el convento funcionaba como una empresa comercial, vendiendo los resultados de sus experimentos humanos a investigadores que no podían o no querían realizar esos estudios por sí mismos. Con esta información y muestras de documentos escondidos en su ropa, Sarah comenzó a planear su escape con desesperación. Sabía que estaba programada para un tratamiento intensivo en cuestión de días y entendía que eso la dejaría tan dañada como a las demás mujeres que había visto.
Su ventana de oportunidad se cerraba rápidamente, mientras las hermanas se volvían cada vez más sospechosas de su resistencia a los métodos de condicionamiento. El intento de fuga ocurrió en una noche sin luna, a principios de abril de 1819. Sarah logró reducir a una guardia y huyó hacia el bosque circundante. Las hermanas Ashford organizaron inmediatamente una gran búsqueda, conscientes de que Sarah poseía información capaz de destruir su fachada cuidadosamente construida y exponer décadas de actividad criminal. Durante 3 días desgarradores, Sarah logró evadir la captura mientras atravesaba la inhóspita naturaleza rumbo al asentamiento más cercano, sobreviviendo solo con agua de manantial y plantas comestibles que podía identificar gracias a sus conocimientos. La persecución de las hermanas fue implacable y perfectamente organizada. Ellas conocían el terreno a la perfección y tenían los recursos para montar una búsqueda exhaustiva, reclutando a hombres locales bajo el pretexto de estar ayudando a encontrar a una mujer mentalmente perturbada que podría hacerse daño a sí misma. Sarah podía escuchar a sus perseguidores durante su huida, sus voces resonando entre los árboles mientras registraban sistemáticamente cada posible escondite. En la segunda noche, estuvo a punto de ser capturada nuevamente, cuando se topó con un grupo de búsqueda mientras intentaba refugiarse de una repentina tormenta. Solo su rápido ingenio y el conocimiento íntimo del bosque, adquirido durante las visitas de su infancia al campamento maderero de su abuelo, le permitieron escapar sin ser vista. Pasó el resto de la noche oculta dentro de un árbol caído, escuchando a los buscadores moverse muy cerca de su escondite. En el tercer día, su estado físico se deterioró gravemente. Estaba deshidratada, agotada, con los pies ensangrentados por caminar descalza sobre terreno rocoso. Y comenzaba a mostrar signos de hipotermia debido al clima frío y húmedo de abril. A pesar de ello, su determinación por alcanzar la civilización y exponer los crímenes de las hermanas Ashford la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando su cuerpo estaba al borde del colapso. El punto de inflexión llegó cuando se encontró con Joshua Meadows, un trampero que revisaba sus trampas en las primeras horas de la mañana. Al principio, Joshua se mostró desconfiado ante aquella mujer salvaje y desaliñada que emergía del bosque. Pero su actitud cambió radicalmente cuando Sarah describió detalles precisos sobre el convento, información que solo alguien con conocimiento interno podría saber. Su desesperación era genuina, sus heridas reales, y su relato demasiado coherente para ser producto de una mente delirante. Joshua no solo le proporcionó comida y ropa abrigada, sino también algo mucho más valioso: un pasaje seguro hacia la oficina del sheriff en Millbridge. Aún así, Sarah no dejaba de temer que las hermanas la encontraran antes de que pudiera contar su historia a las autoridades. Sabía demasiado bien que ellas tenían recursos e influencias mucho más allá de su remoto convento. Cuando Sarah Whitman finalmente llegó a la oficina del sheriff William Hawthorne el 18 de abril de 1819, su apariencia salvaje y sus relatos estremecedores fueron recibidos con el mismo escepticismo que había enfrentado Thomas Brewster 16 años atrás. El sheriff, un hombre práctico que se enorgullecía de su juicio racional, asumió que estaba frente a otra víctima de la locura provocada por el aislamiento y el trauma de la naturaleza salvaje. Su historia de experimentación humana sistemática parecía demasiado fantástica para ser cierta, demasiado horrible para ser real. Sin embargo, había detalles cruciales que diferenciaban el testimonio de Sarah. Conocimiento detallado del interior del convento. Sarah describió con precisión la disposición de las cámaras subterráneas, la ubicación de instrumentos quirúrgicos e incluso habitaciones secretas. Información que jamás había sido hecha pública. Pruebas físicas irrefutables. Durante su huida, Sarah robó documentos clave, incluyendo notas quirúrgicas, correspondencia con instituciones médicas europeas y registros de pacientes. Estos documentos, redactados con lenguaje clínico frío, describían procedimientos tan atroces que hoy serían considerados crímenes de guerra. Documento 1. Registro quirúrgico. Un libro detallando 23 operaciones realizadas en el transcurso de 8 meses. Cada entrada incluía evaluaciones previas de personalidad, descripciones exactas de los procedimientos
y observaciones posteriores sobre cambios en memoria, comportamiento y función cognitiva. Un caso estremecedor fue el de Margaret Fowler, una joven de 19 años enviada por lectura excesiva y curiosidad intelectual inapropiada para su sexo. El procedimiento buscaba dañar las áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria, con el objetivo explícito de reducir la compulsiva afición por los libros y el pensamiento abstracto, preservando las habilidades domésticas básicas. El resultado: Margaret perdió completamente su amor por la lectura, su vocabulario se redujo drásticamente y su capacidad de razonar de forma compleja desapareció. El registro concluye con una frase escalofriante: la paciente ahora muestra la docilidad femenina apropiada y no presenta interés por actividades fuera de las tareas domésticas básicas. Documento 2. Correspondencia internacional. Una serie de cartas de Dr. Heinrich Zimmermann, de la Universidad de Viena, negociando la compra de datos por 4.000 florines austríacos. En estas cartas, Zimmermann solicitaba específicamente técnicas para eliminar recuerdos y rasgos de personalidad indeseados mediante la modificación quirúrgica del cerebro. Revelaban la existencia de una red internacional de investigadores en Edimburgo, Berlín y París, todos comprando informes sobre experimentos que ninguna ley civilizada permitiría. Las hermanas, en esencia, operaban como proveedoras comerciales de datos de experimentación humana. Documento 3. Catálogo de pacientes. Un registro con más de 600 mujeres procesadas desde 1798. Clasificadas por tipo de tratamiento, procedimientos específicos y resultado final. Categorías: reformadas y devueltas mujeres modificadas quirúrgicamente y enviadas de regreso a sus familias. Residentes permanentes mujeres que supuestamente se habían quedado en el convento, pero nadie podía visitarlas. Expiradas casi 200 nombres de mujeres que murieron durante o después de los procedimientos experimentales. Sheriff Hawthorne, impactado por estas pruebas, comprendió que enfrentaba crímenes sin precedentes. Organizó inmediatamente una redada, reuniendo a 15 hombres armados y enviando mensajes urgentes a Portland y Boston para pedir apoyo de marshals federales. Pero las hermanas Ashford ya estaban un paso adelante. Gracias a su red de informantes, sabían que la redada era inminente. Cuando la patrulla llegó el 20 de mayo de 1819, encontró el convento completamente abandonado. Las hermanas habían huido durante la noche, llevándose la mayor parte de su equipo y documentación, dejando atrás solo lo que no pudieron transportar. El horror revelado. En el sótano, hallaron un quirófano completo, diseñado exclusivamente para procedimientos craneales. Estantes llenos de cientos de cerebros preservados en frascos, cada uno con la información detallada de la paciente y el experimento realizado. Detrás de una pared falsa, 47 cuerpos en distintos estados de conservación, todos con evidencia de cirugía cerebral. Cada cadáver estaba etiquetado con el procedimiento aplicado y los resultados obtenidos antes de su muerte. Los archivos que dejaron atrás eran abrumadores. Miles de páginas de notas quirúrgicas, registros de pacientes y correspondencia internacional. Las hermanas habían realizado más de 20 años de experimentación sistemática, adelantándose décadas a la medicina convencional, pero a un costo humano incalculable. El Dr. Samuel Hartwell, confrontado con las pruebas de su complicidad, intentó justificarse. Estas mujeres ya estaban perdidas para la sociedad. Sus condiciones las hacían inadecuadas para una vida normal. Al menos su sufrimiento contribuyó a un conocimiento que ayudará a las generaciones futuras. Su defensa no logró ocultar la magnitud de los crímenes cometidos por él y las hermanas Ashford. Sin embargo, cuando se le presentó la magnitud completa de la experimentación y la evidencia de asesinatos sistemáticos disfrazados de tratamiento médico, el Dr. Hartwell sufrió lo que parecía ser un colapso mental total. En su confesión final, pronunciada mientras estaba bajo custodia en la cárcel de Millbridge, reveló la verdadera identidad de las hermanas Ashford y el alcance completo de su historial criminal. Las mujeres conocidas como Madre Superiora Agatha, Hermana Prudence y la novicia Temperance Ashford eran en realidad Doctora Agatha Brannan, Doctora Prudence Ashford,
Doctora Temperance Ashford. Todas eran médicas entrenadas en Europa, expulsadas de sus instituciones por realizar experimentos humanos no autorizados. Doctora Brennan había sido prohibida de ejercer medicina en Escocia después de que varias pacientes murieran durante sus procedimientos experimentales para corregir la histeria femenina mediante intervención quirúrgica. Doctora Prudence Ashford fue despedida de la Universidad de Edimburgo por realizar experimentos ilegales en pacientes de un manicomio, intentando mapear la función cerebral a través de daños sistemáticos a distintas regiones craneales. Doctora Temperance Ashford, la más joven, había sido alumna de su hermana, especializándose en técnicas de condicionamiento psicológico para reforzar los efectos de las cirugías. Las tres mujeres huyeron de Europa en 1797, creando una identidad falsa como monjas anglicanas para ocultar su verdadera profesión y así continuar su investigación en un lugar sin supervisión médica ni restricciones legales. Durante más de 20 años, perfeccionaron técnicas de modificación del comportamiento humano mediante cirugía, acumulando un conocimiento que los investigadores legítimos solo podían soñar con alcanzar. La cacería. La persecución de las hermanas fugitivas se convirtió en una de las investigaciones criminales más extensas de la historia temprana de Estados Unidos, involucrando a marshals federales, sheriffs locales e incluso cooperación internacional con autoridades europeas. Sin embargo, las tres mujeres desaparecieron por completo, dejando solo la evidencia escalofriante de 2 décadas de experimentación humana sistemática. Las pesquisas revelaron que las hermanas habían mantenido múltiples rutas de escape y acumulado grandes riquezas gracias a sus actividades ilegales. Registros bancarios mostraron transferencias de más de $50,000, equivalentes a millones en la actualidad, a cuentas en Canadá, México y varios países europeos. Además, habían establecido identidades falsas y casas seguras por toda Norteamérica y Europa, lo que sugería que su fuga había sido planeada desde el inicio. Los registros de envíos confirmaron que, meses antes de la huida de Sarah, ya estaban sacando discretamente equipo y documentos del convento, preparándose para el momento en que su fachada se derrumbara. Dimensión del horror. Durante 21 años, las hermanas procesaron a más de 600 mujeres a través de sus programas experimentales. Aproximadamente 250 fueron devueltas a sus familias, presentadas como pacientes tratadas con éxito. Aunque todas mostraban signos claros de daño cerebral por intervención quirúrgica. Otras 50 mujeres fueron reportadas como residentes permanentes, pero jamás se encontró rastro de ellas. La investigación determinó que habían sido asesinadas, sus cuerpos preservados para estudio y luego desechados. Las 200 restantes fueron halladas en cámaras ocultas, en diversos estados de conservación. Víctimas que murieron durante los experimentos o fueron deliberadamente sacrificadas para obtener datos finales. La preservación sistemática de estos cuerpos indicaba que eran utilizados para estudios comparativos a largo plazo. Una red de colaboradores. La investigación descubrió una amplia red de cómplices. El Dr. Harwell era solo uno de varios médicos que referían pacientes, proveían material médico y a cambio recibían resultados experimentales exclusivos. Trabajadores postales, proveedores e incluso funcionarios locales fueron sobornados para mantener silencio. Además, universidades en América y Europa habían incorporado sin saberlo los resultados de las hermanas en sus programas médicos. Técnicas quirúrgicas y teorías psicológicas enseñadas a generaciones de médicos tenían su origen en estas atroces prácticas ocultas en Maine. El silencio de las familias. Las familias de las víctimas enfrentaron una decisión desgarradora. Buscar justicia, arriesgando la destrucción de su reputación. O guardar silencio para evitar el escándalo social. La mayoría eligió el silencio, prefiriendo vivir con su dolor en privado antes que enfrentar la humillación pública. Esta conspiración de silencio permitió que la verdad nunca fuera reconocida oficialmente. 6 meses después, la investigación fue cerrada en secreto. La evidencia fue sellada en archivos gubernamentales que no se abrirían durante más de un siglo. El registro oficial se limitó a decir que 3 mujeres huyeron dejando evidencia de métodos de tratamiento irregulares.
El convento fue incendiado por los residentes locales, que querían borrar cualquier rastro físico de lo sucedido. Sin embargo, los documentos sobrevivieron y circularon por instituciones médicas en todo el mundo, contribuyendo irónicamente a avances legítimos en neurología y psicología, aunque nacidos de sufrimiento humano inimaginable. El destino de Sarah Weidman. Sarah, la única sobreviviente, sufrió durante años el trauma de su experiencia. Pasó meses testificando y ayudando a identificar a otras víctimas. Pero el costo emocional fue devastador. Aislada de una sociedad que prefería olvidar la verdad, Sarah se mudó a California con un nombre falso, trabajando como maestra mientras intentaba reconstruir su vida. Nunca se casó y mantuvo poco contacto con su familia, que se avergonzaba de su testimonio público. Antes de morir, en 1863, escribió unas memorias detalladas. El relato más completo de la vida dentro del convento de lágrimas eternas, que se convertiría en prueba histórica clave de los crímenes de las hermanas. El paradero de las hermanas. Las Ashford nunca fueron capturadas. Durante décadas, hubo avistamientos no confirmados en América y Europa. En 1847, se reportó que 3 ancianas manejaban una clínica privada en Argentina. Pero la investigación no arrojó resultados concluyentes. El testimonio más creíble vino de un médico francés en 1856, quien aseguró haber tratado con Agatha Brannan en París, donde trabajaba bajo otro nombre como especialista en trastornos nerviosos femeninos. Cuando las autoridades llegaron, ella ya había desaparecido. Impacto histórico. El caso del convento de lágrimas eternas es uno de los ejemplos más prolongados y sistemáticos de experimentación humana en la historia de Estados Unidos. Las hermanas combinaron métodos científicos con una ausencia total de moralidad, avanzando el conocimiento médico a costa de cientos de vidas. Sus técnicas no serían reconocidas por la medicina oficial hasta décadas después, pero su origen quedó manchado por la sangre de sus víctimas. El caso también reveló la vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad americana temprana, donde las presiones sociales y leyes injustas permitieron que 3 criminales operaran impunemente por más de 20 años. La explotación sistemática de las personas más vulnerables, justificada bajo la apariencia de progreso científico y beneficio social, demuestra cómo las buenas intenciones pueden ocultar horrores inimaginables. Quizás lo más perturbador fue la conspiración de silencio que siguió a la exposición del caso. Al elegir ocultar la verdad en lugar de buscar justicia, las familias, instituciones médicas y autoridades garantizaron que el sufrimiento de las víctimas sería olvidado y que crímenes similares podrían repetirse. Este misterio nos muestra el terrible potencial de la ambición científica sin control, combinada con prejuicios sociales contra los más vulnerables. El hecho de que 3 mujeres pudieran operar un programa de experimentación humana durante más de 2 décadas, con el apoyo tácito de médicos y líderes comunitarios, revela cuán peligrosa puede ser la búsqueda de conocimiento sin ética ni moral. ¿Crees que atrocidades similares podrían suceder hoy, ocultas detrás de fachadas de respeto y progreso científico? Deja tu comentario con tus teorías sobre este capítulo oscuro de la historia estadounidense. Si te gustó esta historia y quieres conocer más misterios oscuros, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que disfrute descubrir los secretos enterrados del pasado. La historia guarda muchas verdades que los poderosos intentaron borrar para siempre.